Bien, entonces vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Ayer, ¿qué tema vimos o qué corriente literaria vimos? Ayer vimos humanismo, el humanismo en el continente americano. Bien, cuando termina el humanismo en Europa y en el continente americano, que se basaba en retomar la figura clásica de la literatura griega, la literatura latina, incluso traduciendo obras como la Ilíada de Homero, llega una nueva forma de ver la literatura llamada neoclasicismo o literatura neoclásica. Esta corriente literaria se centró en hacer a un lado la parte religiosa. ¿Te acuerdas que ayer prácticamente todas las obras de Diego José Abad, la de Alegre, la de Clavijero, todos se centraron en obras filosóficas religiosas porque esos personajes eran filósofos religiosos, incluso frailes? Bueno, el neoclasicismo sustituye esa parte y se deja guiar por una corriente que estaba en Europa a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, llamada la Ilustración. La Ilustración lo que buscaba era sustituir y hacer a un lado los temas netamente religiosos y dar paso a la razón, incluso cambiando toda la estructura social y política, porque, por ejemplo, un monarca en esa época, el monarca Luis XVI de Francia, se podía eternizar en el poder porque decía él que era puesto por Dios. En el momento en el que las personas, gracias al movimiento de la Ilustración, empiezan a sustituir la parte religiosa con la parte racional, y entonces vamos a pensar que alguien se pregunte, bueno, ¿será que Dios puso a este individuo que nos lleva gobernando tantos años? ¿Y será que Dios quiera que sus hijos y sus nietos y sus próximas generaciones sigan siendo nuestros reyes? ¿Y será que Dios quiere que Él nos tenga aquí todos eh, eh, con una vida austera, sometidos, esclavizados, sin ningún tipo de aspiración? Y dicen, no, en realidad, seguramente no Dios. Por tanto, si razono, quiere decir que la gente debería decidir quién es su propio gobernante. Así que, por ejemplo, en el caso de Luis XVI de Francia, se enfrenta entre uno de los movimientos de la época que marcan la época moderna, que se llama la Revolución Francesa. Y una de las cosas que suceden es que asesinan a Luis XVI decapitado y empieza una política más laica, centrado en la razón, en el raciocinio. Las cuestiones técnicas, científicas empezaron a proliferar, y esa corriente liberalista, esa corriente eh, basada en la razón que trajo la Ilustración, llega hasta el continente americano. Así que por ahí del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, los peninsulares, los criollos, ya estaban teniendo una idea liberal. De hecho, tomando en cuenta todo este contexto, nos va a ayudar a entender por qué razón entonces José María Morelos, por qué José Ortiz de Domínguez, por qué Miguel Hidalgo y Costilla se interesaron tanto en independizarse, porque ya les había llegado esa corriente liberadora de la Ilustración. Y ya decían ellos, bueno, pues ya somos un país que tiene más de 300 años de existencia ya como una nueva colonia. ¿Qué esperamos para independizarnos de España? Incluso razonaron en su momento, ¿saben qué? No nos vamos a independizar, vamos a ser un país autónomo. Vamos a seguir siendo la Nueva España, pero queremos un poco más de autonomía. Pero en esa época, más o menos por ahí de 1806, principios del siglo XIX,
Napoleón Bonaparte ocupa España. Y cuando ocupa España Napoleón, los criollos, los españoles nacidos aquí en México dicen, no nos vamos a hacer autónomos, porque si nos hacemos autónomos ya no vamos a pertenecer a España, vamos a pertenecer a Francia. Por tanto, vamos a promover la independencia. Así que todas esas cuestiones, o toda la lírica, la épica, las novelas, todo ese tipo de cuestiones que pasaban a principios del siglo XIX, mediados del siglo XIX, a esa época marcada por esas características se le llama neoclasicismo, ¿ok? La corriente neoclásica que seguía utilizando referencias clásicas, pero ya enfocadas más a la parte, por decirlo así, laica, la parte más seglar, que no tenía que ver con la religión. Y entonces podemos encontrar aquí en el módulo número 9 distintas representaciones que caracterizaban la poesía y prosa neoclásica en América. ¿Ok? Por ejemplo, ahora ya no se centraba en la parte religiosa, ahora se centraba en muchas otras cosas. De hecho, hubo un personaje llamado el Polígrafo, así se llama, el Polígrafo, Andrés Bello. A él se le llamaba el Polígrafo porque prácticamente hablaba de todo. Es que cuando tú quitas la parte, por ejemplo, si somos personas que queremos escribir sobre lo religioso, ¿de qué temas vamos a hablar? Vamos a hablar de la salvación, vamos a hablar del paraíso, a lo mejor celestial o terrenal, vamos a hablar acerca de el cristianismo, de obedecer los mandamientos, pero son cosas que están delimitadas por una creencia religiosa. Le quitamos esa parte religiosa y nuestro panorama seglar se abre completamente, porque ya no hay nada que lo delimite. Entonces, Andrés Bello precisamente se caracterizó por tocar una cantidad impresionante de temas y por eso se le llama el polígrafo. Por eso se le llama. Un polígrafo es aquella persona que estudia todo tipo de temas, que es así especialista en un montón de cosas. Y si buscas polígrafo en internet, probablemente te salga la prueba del polígrafo, el famoso detector de mentiras, precisamente haciendo referencia a que lo que hace el detector de mentiras es como que ajustar la historia y no te deja irte por las ramas con un montón de temas. Detecta y hace que sea lógico lo que estás diciendo. ¿Ok? Bien. ¿Qué otro tipo de cosas? Dice, un cierto lirismo melancólico auguró el romanticismo. Este romanticismo lo vamos a ver el día lunes. Ya entrado el siglo XIX, los movimientos de independencia proporcionaron a los poetas la oportunidad de cantar las glorias nacionales. Una vez que se había logrado la independencia o el inicio de la independencia aquí en México en 1810, se escribieron sin número de poemas referentes a esa intención política que tuvo la Nueva España de independizarse. ¿Ok? Una fina corriente satírico-humorística se vertió en poemas de corte tradicional. Y aquí tenemos a distintos personajes. Aquí me gustaría que lo pudieran checar en el material que voy a mandar ahorita. Y quiero remitirme directamente a una de las obras que muy posiblemente venga en el examen. Muy probablemente venga en el examen. Que es de un novelista mexicano que se llama Joaquín Fernández de Lizardi. Este Joaquín Fernández de Lizardi escribió una de las obras más emblemáticas de la novela mexicana de esa época, de principios del siglo XIX, 1817. Recuerden que el movimiento de independencia mexicano empezó en 1810. Y esa novela se llamó
El Periquillo Sarmiento. Según lo que me han comentado varios alumnos que han presentado esta materia, el Periquillo Sarmiento es un tema recurrente de los exámenes. Y en alguna ocasión, alguno de ellos, eso es que no vimos ese tema, el clásico, ¿verdad? No vimos al Periquillo Sarmiento ni a Fernández de Lizardi. Y ahí les mando la presentación. Aquí está donde lo vimos. Entonces, ¿de qué trata este tema? Es una novela clásica de la vida cotidiana, de los personajes característicos de la época. Y lo que hacía prácticamente era criticar por medio de un personaje al que se le apodó el Periquillo Sarmiento, cuáles eran las costumbres clásicas de la época. ¿Ok? Y entonces comenta, por ejemplo, aquí este párrafo. En esta novela de mayor popularidad acusa la influencia de la novela picaresca. Cada capítulo, cada aventura pretende demostrar los efectos de una mala educación a fin de que el lector no cometa los mismos errores que el protagonista. De casualidad, Heidi, ¿tú llegaste a escuchar una novela o ver una caricatura muy famosa llamada Tom Sawyer? De hecho, lo pasaban en los 90 lo pasaban. No, no lo Tom escuché. Sawyer se llamaba. Las No. aventuras de Tom Sawyer. Bueno, es Mm. muy similar esta historia. La de Periquillo Sarmiento es un jovencito que luego va creciendo y precisamente dice que era un jovencito este, que tenía, que tenía una enfermedad así de la piel y por eso le decían sarmiento, de sarna. Este Periquillo Sarmiento, dice, era el principal protagonista, así que puede que venga una pregunta que diga, ¿de qué este, corriente literaria o de qué género literario es el Periquillo Sarmiento? ¿Qué vamos a poner? ¿De qué corriente literaria es el Periquillo Sarmiento? ¿De cuál estamos viendo hoy? Estamos hablando de la corriente neoclásica. Y el personaje principal de esta obra, por supuesto, es el Periquillo. Eh, Sería muy bueno. Aquí en la clase casi no lo puedo poner porque como lo subo en YouTube, me bloquean la clase. Entonces casi no pongo videos de ningún tipo. Me reclaman derechos de autor. Este, entonces tal vez puedas poner, por ejemplo, en YouTube, allí un breve resumen de la historia del Periquillo Sarmiento. Y recordar también al personaje, al autor que se llama Joaquín Fernández de Lizardi, del siglo XIX, principios del siglo XIX. Ahora, este neoclasicismo o corriente neoclásica viene después del barroquismo español, ¿ok? Haz de cuenta como decir, a ver, estamos cansados de la cursilería de los barrocos, del adornar todas las cosas. Vamos a centrarnos un poquito más. Viene el humanismo y luego viene lo neoclásico. Pero después regresa la vertiente que es más enfocada a la parte amorosa, a la parte subjetiva, la poesía hermosa, en donde se utilizan cualquier cantidad de figuras literarias para poder escribir las poesías. Y a esa corriente literaria se le llama el romanticismo. Esta corriente llamada el romanticismo fue el preludio para una corriente a la que se le atribuye la creación aquí en México, en América, que se le llama el modernismo. ¿Ok? Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Cuáles son las cosas que hacían pensar que pronto iba a llegar una etapa del romanticismo? Dice la inclinación a lo sombrío y tenebroso, el tratamiento del paisaje a lo Rousseau,
Comete algunos saltos en el manejo de los tiempos verbales que pueden tomarse como juegos temporales. Y así como que ya se estaba viendo en los neoclasicistas una tentación de empezar a jugar con las palabras, similar a lo que en su época, en el siglo XVI, sucedió con la influencia barroca, con la corriente barroca. Y es así como en la siguiente clase, en el módulo número 10, vamos a ver todo lo relacionado con el romanticismo. Pero mientras tanto, Heidi, te voy a pedir que trates de darle una revisada. Trates de darle una revisada. Aquí está, miren, te voy a compartir a todo lo que hemos visto hasta aquí. Aquí está. La Rebelión Romántica, módulo número 10, americana. Ok. Y aquí, fíjense, características del romanticismo. El individualismo, el sentimentalismo, la identificación con el paisaje, la mujer, lo sepulcral, el exotismo, lo enorme y lo excepcional, cosas clásicas del romanticismo. Ahora prácticamente volvió a tomar ese toque la literatura mediante la poesía lírica como la poesía en prosa. Entonces, para el día viernes, mañana no hay clase, mañana es 2 de noviembre. Para el día viernes vamos a ocupar, hoy no te voy a mandar ningún repaso del módulo 9. El viernes vamos a checar la información y el viernes sí vamos a ocupar toda la hora. Heidi, vamos a conectarnos a las 5 y vamos a terminar a las 6 porque vamos a checar módulo 6, módulo 7. Vamos a ver este enlace de los módulos 1 al 8 y vamos a empezar con una parte de repaso del módulo número 9. Y ya el lunes concluimos incluyendo, porque el archivo que hice para repaso comprende módulo 9 y módulo 10. ¿Ok? Pero para que empecemos, así lo vamos a manejar. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, No. estamos yendo así. Lento pero seguro. De Ándale. hecho, probablemente la próxima semana terminemos hasta el viernes y no tengamos tiempo para aplicar el examen simulador. Ok. ¿Ok? Pero no importa, no importa. Se los voy a enviar y de manera individual, porque esa va a ser mi manera de controlar si vieron la clase. De manera individual voy a tener conexión con ustedes para checar el examen simulador. Porque como les decía, prácticamente lo he estado compartiendo. Hasta el módulo número 12, todo lo que vamos a estar viendo es del examen simulador. Así que no tengo prisa porque el día miércoles, jueves o viernes estemos contestando. Más bien vamos a terminar de ver todos los temas. ¿Ok? Ok. Perfecto. Muy bien, pues disfruta tu día de asueto, Heidi. Nos vemos hasta el viernes. Bueno, gracias. Hasta luego, nos vemos.